cielo. Dios es bueno, amén. Amén. Pues es un privilegio el poder estar el día de hoy enfrente de ustedes y juntamente con ustedes alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Creo yo que ya la mayoría ya nos conocemos, ¿verdad? Sí, estamos nosotros pastoreando, ¿verdad? En la iglesia de la ciudad de Desert Hot Spring, ¿verdad? Al principio considero al hermano pastor, ¿verdad? Lo considero porque a veces sí es difícil cuando uno no está familiarizado con los nombres y especialmente cuando están en inglés, ¿verdad? Son un poquito difíciles, pero amén. Aquí estamos, reciban un fuerte abrazo de parte de la iglesia de Desert Hot Spring, ¿verdad? Nos acordamos de ustedes, hermanos, todo el tiempo. Es una bendición. El día de ayer estuvimos también acompañando a mis hermanos de la iglesia de Indio, ahí con el pastor José Torres. Estuvimos, fue de bendición también, ¿verdad? Y pues a hoy nos tocó venirnos para acá. Así es que muchas gracias al pastor por haberme dado este privilegio de poder estar con ustedes. Hoy quiero compartirles, ¿verdad? Algo. Fíjese que siempre uno empieza con un temorcito, ¿verdad? El temor de cómo, qué decir, porque no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Usted es importantísimo. Las palabras que uno diga, hermano, por muy pastor que sea uno, llevan un peso y una responsabilidad, ¿verdad? Sobre todas las cosas. A veces el temor, yo le digo al Señor, Señor, que no permitas que pierda el temor. ¿Cuál temor? Porque sobre todas las cosas ustedes son carísimos. Amén. Amén. Dígale a su vecino, yo soy carísimo. Dígale. Somos carísimos, ¿verdad? Y por lo tanto, hermano, creo yo que sobre de eso, ¿verdad? El Señor está interesado en hablarnos a nuestro corazón. ¿Cuántos desean palabra de Dios? Amén. Yo también deseo palabra de Dios. Así es que el día de hoy quiero, ¿verdad?, compartirles algo que se me hizo interesante, ¿verdad? Interesante. Yo estaba mirando a veces algunas cosas que son a veces tristes, a veces se necesita, pero sin embargo nosotros vamos viendo que a resumidas cuentas, ¿verdad?, todo para los hijos de Dios es para bien y ayudan para bien. Pero hoy quiero hablarle acerca de los presos. ¿Qué le parece? Le voy a hablar acerca de los presos, ¿verdad? ¿Por qué razón a veces nosotros no entendemos por qué se inventaron las cárceles? Pero en realidad la Biblia dice que las leyes fueron puestas para los transgresores, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Para el que no es transgresor de la ley, pues no hay esa oportunidad de poder llevarlo a un lugar donde puedan privarle de la libertad. Yo me imagino que una de las cosas, hermano, más difíciles es cuando uno ha perdido la libertad, ¿verdad? Yo vine al Señor aproximadamente a los 21 años de edad, todavía era joven, bueno, y lo estoy todavía, ¿verdad? Lo estoy, y me siento, pero ya no reacciono igual, pero sin embargo el corazón permanece ahí. Pero fíjese que tuve la dicha y la gran bendición de poder llegar a los pies del Señor a los 21 años. ¿Verdad? Cuando yo llegué dije, ¿por qué no llegué antes? Pero de alguna manera el Señor sabe por qué. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Como la vida que a veces uno lleva en ese mundo donde uno pues no tiene temor de Dios, de alguna manera nunca tuve, ¿verdad?, ese disgusto de poder estar en una cárcel. Pero ya después, cuando vine al Señor, yo dije, gracias Señor, porque me libraste y no me permitiste llegar a un lugar donde se me privara mi libertad. Y es algo, hermano, tan interesante que aún yo ahora de grande, yo digo, Señor bendito, qué rico es la libertad. Yo no sé si usted dice amén. Qué rico la libertad, hermano. Qué rico. Yo digo, en una ocasión, cuando yo conocí al Señor de recién, como a los 21 años, me tocó ir a visitar a un amigo mío a la cárcel.
Y hermano, yo llevaba mi Biblia, me acuerdo, yo llevaba mi Biblia y como cualquier hermano recién nacido en inocencia, ¿verdad? Yo pensé que solamente al verme la Biblia me iban a decir los carceleros, pásele adelante a ver a su primo y evangelícelo por favor, pero no fue así. Yo en mi inocencia todavía, hermano, recién nacido, y empezaron a decir los requisitos y me empezaron a decir, yo digo, qué difícil es. Pero no era porque yo lo estaba visitando, sino era por causa de la seguridad de los que estaban adentro. Por eso es que no había un acceso. Yo no lo entendía. Ya después, ¿verdad? Yo decepcionado dije, bueno, ni modo. Pero fíjese que pasa el tiempo y uno va comprendiendo ciertas cosas. Y precisamente me venía a mi corazón esto, el poderle hablar a usted y compartirle de presos, ¿verdad? Que algo, hermano, que valioso que nosotros debemos de poder arroparlo y asegurarlo es la libertad que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Y sobre todas las cosas, hermano, nosotros tenemos que aprender a tener libertad. Y desafortunadamente a veces uno no la aprecia porque en el momento, por X situación, pero cuando se es privada de la libertad, pareciera, hermano, que uno la aprecia. Que a veces en el corazón, a veces somos nosotros, unos aprendemos de vista, pero otros aprendemos a veces viviéndolas. Y cuando nosotros, hermano, yo no sé si usted a veces se pone en este dilema. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Yo lo creo. Pero no le acontece, a veces no le ha pasado a usted, o tal vez yo soy el único, ¿verdad? Que me pasan cosas raras. Que a veces llega uno a la iglesia y usted dice, hoy sí, es mi día. Voy a alabar al Señor con todo mi corazón. Es más, ni siquiera me van a decir levante mis manos cuando la voy a tener aquí. Ni siquiera va a decir el que está dirigiendo remolinía, porque voy a ser el primero que remolinea. Y empieza uno, hermano, y cuando llega y empieza a mirar la cosa, y está como que a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Y total que ya cuando se animó, dice el hermano, tomen asiento, por favor. No sé, a mí a veces me ha pasado. Pero fíjese que eso le ayuda a uno a poder decir, no, para la próxima vez ya no van 10, ya no voy a contar, ya me voy a meter de lleno. Desde que llegue y se viene y directamente al altar y sale bendecido y sale con gozo. Pero den una cuenta de palmas al Señor, no se detenga, estamos con libertad, es para el Señor. Amén. Entonces ahora nosotros vamos a aprovechar, ¿verdad? La libertad, tenemos que aprovechar la libertad. El Señor nos ha hecho libres de nuestro corazón. Entonces ahora, pero viene lo siguiente. Le voy a platicar de un hermano que nosotros conocemos en la palabra de Dios, que él decidió ser preso. Él decidió ser preso. Él decidió de un momento, ¿verdad? Entendió quién lo había salvado, entendió para qué había nacido, y él empezó a decidir, hermano, a hacerse preso. Yo digo, Dios mío, no cabe duda, ¿verdad? Usted lo conoce, es el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, el perito y arquitecto de la iglesia de Cristo. Y entonces, hermano, yo alcanzo a mirar, ¿verdad? Véngase por favor, ahí, hermano, en Hechos, capítulo 9, véngase por favor. Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Mire lo que dice. Lo voy a esperar un poquito para ser testigos, para que sea testigo de lo que nosotros estamos viendo. Indíqueme por favor con un amén cuando lo tenga. Amén. Dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, dicho sea de paso, eran los cristianos, así se les llamaba en aquel entonces, los del camino, dice, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su
alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga lo que dice, versículo 6. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mire algo, hermano, que nosotros vemos, ¿verdad? Por supuesto, la conversión del apóstol Pablo, pero sin embargo, desde el primer inicio tiene el reconocimiento del señorío de Jesús. Aquel, ¿verdad?, que él perseguía, aquel, hermano, por lo cual él ansiosamente quería apresar a los cristianos, a los seguidores de Jesús, y los quería meter presos. Pero sin embargo llegó el momento donde, por supuesto, ¿verdad?, el Señor tenía planes muy diferentes a los que él tenía en mente y en su vida, y que todo le cambió. Pero el único, hermano, que puede hacer los cambios en la vida, por supuesto, es la revelación divina de Jesús en nuestras vidas. Es el único. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Por eso es que nosotros podemos ver, ¿verdad?, de alguna manera, nosotros tenemos que votar ciertos conceptos. Los conceptos son, hermano, los más difíciles a veces de votar para que nosotros podamos fluir y crecer con sanidad en nuestro corazón en la iglesia de Cristo. Porque nosotros, cuando nacemos de nuevo y somos transformados, creemos, hermano, que verdaderamente todos, hermano, cuando llegamos, pues son santos. Y en realidad no es así. Nos vamos dando cuenta que no es así. Pero tenemos que llegar al entendimiento que todos llegamos por una revelación, y que todos, hermanos, vamos a llevar un proceso. Vamos a llegar a nosotros, hermanos, nuestro caminar, nuestro destino es llegar a hacer o a reflejar lo que es, hermano, la estatura del varón perfecto. Pero empieza, hermano, el jaloneo del corazón, porque nosotros no alcanzamos a veces a entender esta parte. Y por eso es que a veces queremos demandar cosas que aún ni nosotros las tenemos. Entonces, pero algo, ¿verdad?, que el Señor tiene es trabajar la individualidad. El apóstol Pablo dice, hermano, que estaba hermano, con sus compañeros ahí, él iba al frente, y dice, cuando usted va leyendo, dice que cuando él cayó a tierra, dice que él escuchó la voz, pero los otros que le acompañaban, no escucharon nada. Inclusive, imagínense, hermano, en nuestro tiempo, ¿qué pensáramos nosotros de una persona, hermano, que de repente va manejando, hermano, ¿verdad? Y se va parando y se baja, hermano, y se acuesta y dice: Señor, ¿quién eres? Imagínenselo. Por supuesto, ahorita no hay caballos aquí, ¿verdad que no? Pero pongámoslo en ese momento. Usted se baja, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría usted? ¿Que está bien? ¿Y creo que le dieron de la buena, ¿verdad? Algo se ha de haber metido en su cuerpo que no está cuerdo, no está bien? Pero sin embargo, por eso es que a veces la gente, el mismo apóstol Pablo dice que el evangelio es locura, porque él lo experimentó. Él, hermano, cuando lo miraron ahí tirado, los que lo seguían dijeron: a Pablo, a mí se me hace que ya le hizo daño el sol. Pero cuando él empezó, hermano, a surgir, él entendió el mensaje de Dios, porque de alguna manera el Señor empezó en ese momento a trabajar en su corazón. Pero entonces viene lo siguiente, y luego dice en el versículo 6, mire lo que dice el versículo 6: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Desde el primer momento, hermano, que él tuvo la revelación con Jesús, que se le manifestó el Jesús, ¿verdad?, crucificado, entonces ahora, de ahí en ese momento, recibió, hermano, instrucciones. De pura casualidad, hermano, de pura casualidad. ¿No te recuerdas tú la instrucción que te dio el Señor cuando tú recibiste a Jesús? Cuando tú naciste de nuevo. ¿Tú todavía te recuerdas, por ejemplo, cuando tú hiciste esa confesión de fe? Que tal vez caíste de rodillas
hayas, en la situación que hayas sido, ¿qué le dijiste? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo? Eso es bien importante, bien importante. Porque al paso del tiempo, si no se entiende esa parte, se pierde lo demás, se pierde. El apóstol Pablo fue consciente y dijo que se levantó, dice lo primero, hermano, que se levantó y dijo, no, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Dice que lo guiaron, ¿cierto o no? Lo guiaron, lo metieron a la ciudad y lo mantuvieron en una casa, pero para entonces, ¿verdad? Para entonces, dice lo siguiente, en el versículo, en el 9:15, véngase por favor ahí adelantito, en el 9:15, miren lo que dice. Para eso el Señor, hermano, ya había preparado, hermano, un siervo de Dios en ese momento activo, ¿verdad? Que gracias a Dios dice que estaba orando y dice, hermano, que se le manifestó el Señor y le empezó a dar instrucciones, ¿se recuerda? Se llamaba Ananías. Entonces viene, hermano, y le empieza a decir el Señor, versículo 15, miren lo siguiente, ¿lo tenemos? Amén. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y por supuesto la sanidad, ¿verdad? La sanidad. Miren lo siguiente. Entonces ahora, nosotros vemos el dilema, yo creo que usted ya lo ha leído muchísimas veces, así como su servidor, pero, y hermano, uno no alcanza a veces, hermano, y uno lo lee y le sabe tan rico, hermano, cómo es Dios de lindo cuando tiene planes para una persona. Porque viene, hermano, y le dice a Ananías, y usted sabe las trabas que le dice a Ananías, ¿cómo? Perdón, excuse me, Señor, me estás diciendo, Saulo, ¿el qué? Y el Señor, sí. Él, sí. Sí. No lo creía de tal manera Ananías, porque le ponía a Ananías, ¿verdad? De alguna manera decía, pero es que es el que nos avienta piedras. Pero es el que nos arrastra, pero Dios tenía otra cosa. Oiga esto, cuando el corazón, hermano, se entrega por completo al Señor y el Señor empieza a trabajar y uno se deja, hermano, empieza a hacer locuras en el nombre del Señor. Empieza, hermano, uno a hacer cosas, hermano, tremendas, esa es la puerta del Señor. Y entonces él dijo, ok, Señor, está bien. Por eso que la obediencia, hermano, al Señor bota, hermano, la conciencia del ser humano, la bota. Un ejemplo, ¿verdad? Le dice, hermano, a Moisés, se recuerda de Moisés cuando se enfrenta, hermano, de frente a frente con Faraón. Hermano, de alguna manera, el Señor se manifiesta a pesar de nuestra a veces conciencia que a veces nos estorba. Yo digo que a veces la inteligencia de nosotros nos hace a nosotros estorbarle a Dios. Dios nos hizo tan inteligentes que a veces nosotros la usamos de más y nos perjudica para poderle creer al Señor. Entonces ahora viene, hermano, el apóstol Ananías viene y empieza a decir, hermano, ok, Señor, está bien, entonces, ¿a dónde quieres que vaya? Entonces le dice la dirección. Oiga, como Dios es, hermano, tan exacto. Le dice la dirección, ¿verdad? Posiblemente, no está escrito, déjenmelo imaginar, a lo mejor le dijo hasta la ropa con la cual traía. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Ve y le vas a poner las manos. Ok, Señor, está bien. Va, hermano, el siervo de Dios en ese momento y dice, el único deseo de Dios, hermano, en el versículo 17, ¿qué le dice? Mire lo que dice. Ananías fue y entró en la casa
Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Dos cosas bien importantes. Una de las cosas, hermano, que nosotros nunca debemos de perder son estas dos cosas que a nosotros se nos manifiestan. Porque de alguna manera el llamado que le hizo Jesús a Saulo es el mismo llamado que le ha hecho a usted y a mí el Señor. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Tener vista. Tener vista. Para poder nosotros, hermano, caminar en el Señor necesitamos tener vista. Jesús dijo: ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? ¿Verdad? Ahora sí lo convencí. Necesitamos. Y el trabajo de Satanás, hermano, va a ser el querer quitar todo esto. Quitar todo esto. Pero ahora miren lo siguiente. El propósito, miren el versículo 15, por favor. Miren esto. Pero el Señor le dijo: ven, porque Él me va a ser un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Estamos? Versículo 16. Léalo por favor usted, en voz alta si puede. Léalo usted. ¿Lo entendió? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Léalo otra vez. Porque yo ¿entendió? Todo instrumento de Dios, hermano, todo instrumento de Dios va, hermano, a aparecer. Nadie puede decir, hermano, que el camino, hermano, del Señor es fácil. Nadie puede decirlo. Es fácil porque el Señor nos sustenta, nos sostiene, nos consuela, nos sana, nos libera, etcétera, etcétera. El Señor es bueno, nos sustenta. Pero hay cosas, hermano, que no van a quitar el Señor, que es el padecimiento por el nombre de Jesús. Entonces lo que le está diciendo, hermano, le está diciendo: mira, ve, ponle las manos, ora por él, sánalo y que sea lleno del Espíritu Santo, porque él tiene que entender, lo voy a preparar, porque él va a padecer por mi nombre. Hermano, el cristiano debemos de poder saber esta situación. El poder aprender a padecer por el nombre del Señor. El apóstol Pablo, ¿verdad? En el momento a él no le interesaba. A él ni siquiera, él lo único que estaba desesperado por recobrar la vista y por solamente recobrar la vista. Eso es lo que él quería. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, pero viene el apóstol Pablo, hermano, y viene y le da la sanidad. Le dan la sanidad y le traen la llenura y le dice, entonces, dice, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. De ahí en adelante, hermano, le empezaron a explicar todo. Cuando se le cayeron, hermano, aquello como escama de los ojos, empezó a entender y dijo: no, Dios tiene un plan para mí. Jesús tiene un plan para mí. Y empezó, hermano, a tener la revelación, empezó a tener, hermano, la instrucción correcta, la enseñanza, para que él pudiera hacer, hermano, y cumplir lo que Dios había propuesto en su corazón de él. Qué interesante. Pero ahora viene lo siguiente, ¿verdad? Viene lo siguiente. Cuando nosotros, hermano, nosotros miramos ahí en Hechos capítulo 20, versículo 22, véngase por favor, 20, 22. Llega el momento, hermano, donde el apóstol Pablo empieza, hermano, a resurgir. Empieza el apóstol Pablo de alguna manera, hermano, a desarrollarse la vida como hijo de Dios, como cristiano, y empieza a testificar y un montón de cosas empieza a hacer, hermano, y es usado por el Señor. Y de repente, hermano, viene, mire,
el Señor, hermano, de alguna manera nos hace a nosotros, mientras permanecemos bajo el dominio de Él, entonces nos empieza a llevar a nosotros a poder entender para qué hemos sido preparados. ¿Para qué a nosotros se nos ha dado tanta palabra? ¿Para qué se nos da a nosotros la unción? Un día, hermano, no se me va a olvidar, ¿verdad? Un testimonio de una hermana, de sus hermanos, servicios tan bonitos, hermano, donde uno no quiere ni salir de la presencia de Dios. Y luego estaba en la presencia de Dios y yo la miré, ¿verdad? Gozándose. Y luego después me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Le digo: claro que sí, claro que sí. Y me dice: ¿sabe qué? El Señor me ha bendecido mucho. Qué bueno, hermano. Le digo: qué bueno, gloria a Dios. Pase tantito. Me dice: pero ¿sabe qué? ¿No será que me voy a morir? Y le digo: ¿y por qué piensa eso? No sé, pero es que es tan lindo todo esto que ya quisiera irme con el Señor. Le dije: no, fíjese, mejor pregúntele para qué la está preparando el Señor. ¿Para qué le está usted llenando en este momento de Él? Hermano, pasaron solamente unas cuantas semanas cuando empezaron a darle malas noticias acerca de su salud. Y luego me dice: el Señor, hermano, nos da, a nosotros nos fortalece para los padecimientos que nosotros vamos a tener. Amén. Déselo lo que es para el Señor con toda libertad. El apóstol Pablo de alguna manera empezó a entender lo siguiente. Empezó a mirar, hermano, y sabía que algo le estaba esperando. Es algo, hermano, que él ya lo estaba entendiendo, que Dios lo estaba preparando y lo iba a llevar a otro nivel, y que Dios, hermano, iba a cumplir con él lo que se había propuesto. Y en el versículo, hermano, en el capítulo 20, versículo 22 de Hechos, mire lo que dice. Dice: y ahora, he aquí, yo atado en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá. Oiga lo que decía el apóstol: salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Mire, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Mire qué lindo, hermano, mire qué lindo. Lo que no se me hace lindo es lo siguiente, que dice, hermano, imagínese que viniera yo a visitarlo, si usted me recordara de malas noticias que tiene para el Señor, para mi vida, supuestamente, de un padecimiento. Que yo fuera, hermano, a otra iglesia y me volvieran a recordar, hermano, no es agradable, ¿verdad que no? Así como de esas veces que se aflige el corazón de uno cuando debe, ¿verdad? Cuando debemos, hermano, algún dinero y no tenemos, hermano, con qué pagar, y luego llega, hermano, a aquel que usted ya sabe, ¿verdad? O no, ahora ya no le tocan, ahora le mandan texto. Debes. Le recuerda. Y máximo, hermano, cuando ya uno sabe y no tiene dinero, se aflige el corazón. De alguna manera, hermano, el apóstol Pablo se afligía su corazón, por supuesto, su carne, pero él sabía y tenía convicción de que valía la pena. Valía la pena, hermano, el padecimiento. Entonces él dice: ok, ya sé que lo que me espera, el padecimiento. Está bien, Señor, ya me lo dijiste, pero gracias por recordármelo, por favor, pero no es necesario tanto, no es necesario. Entonces ahora solamente, Señor, fortaléceme. Pero yo me imagino que fue uno de esos momentos, hermanos, finales, donde dice: bueno, ok, ya, Señor, ya. Tranquilo, Señor, está bien, te voy a obedecer, te amo, Señor, eres el amor de mi vida.
vida, mi razón de vivir. Y luego, ¿qué dice, hermano, el versículo 24? ¿Qué dice? La respuesta final: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. De alguna manera, con eso les digo, por favor, hermanos, ya no me profeticen, le digo. Ya no me profeticen, está bien, ya lo entendí, ya está aquí, está bien. Oiga, cosas, hermano, que verdaderamente el apóstol Pablo le recordaba. Pero ahora miren lo siguiente, ¿verdad? Viene lo siguiente. Entonces, como dice acerca que tenía que padecer cadenas, ¿no? De alguna manera eran prisiones. En las prisiones, hermano, también los encadenaban. Y está hablando, hermano, de prisiones. Entonces quiere decir, hermano, que estaba hablando de prisiones literales donde Pablo tenía que ir. Y con un propósito. Con un propósito, hermano, que a veces, ¿verdad? La gente, cuando uno ama a las personas, ¿quién quisiera, hermano, que la gente que ama padezca? Uno hace hasta lo posible, hermano, para poder de alguna manera consolarla en los padecimientos, pero hay momentos donde uno ya no puede hacer nada, solamente orar por las personas, pero sí le duele. Y yo me imagino que el apóstol Pablo llegaba a las iglesias y le decían: apóstol Pablo, discúlpeme, pero ¿sabe qué? Esto me dijo el Señor. Esto me dijo el Señor. Se alegraba al mismo tiempo porque sabía que estaba, hermano, en el camino del Señor y en los propósitos. Pero al mismo tiempo la gente se preocupaba por él. Hermano, qué rico es cuando saben apreciar a uno. ¿Verdad que sí? El apóstol Pablo, hermano, llegaban los hermanos y le decían: ay, apóstol, qué rico estuvo su palabra que dio el Señor por medio de usted. Me infundió aliento. Venía con la Biblia arrastrando y salí con las pilas bien puestas. Bien puestas. Hermano, de alguna manera, ¿verdad? El apóstol Pablo, eso le alegraba. Decía: vale la pena el padecimiento. Vale la pena. Hasta que llegó el momento, hermano, donde verdaderamente, ¿verdad? El apóstol Pablo lo entendió y se resignó. Es como hay momentos, hermano, donde el Señor sabe uno que tiene que obedecer a Dios. Que a veces uno tiene que despojarse de lo que más ama. De lo que más ama, de lo que más ama. Y sabe que a veces uno le gusta, y le dice el Señor: deja eso, te va a hacer mal. Mira, deja tu carácter, te va a hacer mal. Pero como que eso lo hace a uno defenderse, ¿verdad? A veces el carácter de uno, hermano, es la defensa más, hermano, más efectiva, a veces hasta que Dios. Eso cree uno. Y entonces, hermano, le dice el Señor: déjalo. Y uno, hermano: no, pero es que me van a pisotear, pero que se creen y que no sé qué. Y empieza uno: déjalo. Pero de alguna manera el Señor permite que nos pasen ciertas situaciones donde dice uno: ok, está bien, hazlo tú, ya no. Es, hermano, de alguna manera el apóstol Pablo dijo: ok, ya me rindo, está bien. Señor, si tú me escogiste para ser preso, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, como preso. Es más, me declaro preso de una vez. Hasta me pongo el traje. Imagínense el apóstol Pablo, hermano. Ni se imagina usted cuántas veces estuvo en la cárcel. Nosotros podemos contar algunas que están ahí en la Biblia y las que no contaron. Las que no hubo, hermano, hubo ocular. Las que los libros se perdieron. ¿Qué hacemos con esas? De alguna manera, hermano, el apóstol Pablo tuvo muchas prisiones, pero sin embargo llegó el momento donde él tuvo que resignarse, rendirse al Señor y decir: ok, soy tu instrumento. Ahora miren lo siguiente. En Filemón, capítulo 1, versículo 9, véngase por favor. La carta a Filemón,
Amén, ¿lo tenemos? Versículo 9, mire lo que dice. Filemón capítulo 1, por supuesto, nomás tiene uno, versículo 9. Bueno, vamos a leerlo desde el 8. Por lo cual, aunque tenga, ¿verdad? O aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también, ¿qué dice? Prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Entonces, hermano, de alguna manera el apóstol Pablo lo entendió, ¿verdad? Lo entendió que él era prisionero de Cristo, ¿verdad? Y entonces, hermano, de alguna manera él lo testificó y él decía, ok, está bien, ahora me identifico. Prisionero por Cristo. Qué lindo es, hermano, testificar y que lo conozcan a uno por lo que uno ha recibido. Qué rico, hermano. Qué rico. Porque no hay nada, hermano, que esconder cuando uno ha mirado el amor del Señor en nuestras vidas. Y puede dar uno, hermano, el testificar, pero el apóstol Pablo no solamente decía yo soy predicador, sino que ahora se ponía y decía, ¿saben qué? Yo soy prisionero de Cristo. Pero no solamente era prisionero a la voluntad de Cristo, sino que era prisionero de prisiones naturales, pero por el amor al Evangelio. Amén, ¿estamos? Entonces ahora, mire lo siguiente. En 2 de Timoteo, versículo 2, versículo 9, véngase ahí atrásito, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, oiga eso. Dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Oiga, entonces ahora dice lo siguiente, ¿verdad? Dice lo siguiente. Dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Oiga lo siguiente. La gente posiblemente lo miraba como si fuera un malhechor. Había gente que lo miraba como un malhechor, ¿cierto o no? Si el apóstol Pablo lo está diciendo es porque de alguna manera había la gente que lo apresaba, hermano, porque según estaba quebrando las leyes de las ciudades donde él llegaba. Y entonces en un momento, por eso es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente. Dice, entonces ahora dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Como un malhechor. Pero miren lo siguiente, si nosotros lo ponemos, hermano, así en lo natural y en este tiempo, ¿qué dijéramos? Bueno, sería, ¿verdad? Un delincuente el apóstol Pablo. Sería un delincuente. Pero sin embargo, yo digo, Dios bendito, ¿verdad? Qué delincuente era el apóstol Pablo. Pero ahora, mire, pareciera, hermano, como que si él tuviera, hermano, ahora sí de veras, como lo estaban catalogando, como si tuviera su clica, o su banda, pues, para que me entiendan, o su pandilla. Porque yo miro otros hombres, hermano, que también estaban en la misma circunstancia, y eran compañeros, fíjense, eran cómplices. En Colosenses 4:10, véngase por favor. Colosenses 4:10. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. Aristarco, mi compañero de prisiones,
Os envía saludos también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibís instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Oiga, entonces, hermano, el apóstol Pablo tenía compañeros de prisiones. ¿Verdad que sí? Tenía. Déjenle muestro otros dos, ¿sí? ¿Me permite? Ok. Filemón, capítulo 1, versículo 23. Ahí donde estábamos, en la carta a Filemón, miren lo que dice. A usted le gusta leer, ¿verdad? Amén. 1:23. Miren lo que dice. Desde el 22, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Mire, otro, ¿verdad? Otro cómplice del apóstol Pablo. Yo me imagino, hermano, qué rico, hermano, es cuando uno tiene cómplices, hermano, que lloren junto con uno. Qué rico, hermano, es cuando uno tiene un compañero, una compañera, hermano, que le ayude, que lo consuele de pérdidas, que llore con usted. Entonces usted dice amén. Pero hermano, qué difícil, hermano, que usted y otra persona hagan cosas iguales, similares, y a usted le toque, hermano, tener aflicciones, y el otro o la otra hasta se ríe de usted, hasta lo traiciona. Hay otro, en Romanos 16:7. Véngase, por favor. Dice que yo tengo un problema. Quiero ministrarme con usted. Tengo un problema. Por eso me estoy yendo un poquito rápido. Porque resulta que cuando se me calienta el corazón, me da amnesia. Ajá. Se me olvida a qué horas empecé y a qué horas terminé. Entonces mejor, para evitar eso, ¿verdad? Me voy rapidito. Digo, Dios mío, ayúdame por favor en este padecimiento mío. Romanos 16:7. Véngase por favor, ¿lo tenemos? Ok, dice: saludar a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre todos los apóstoles, quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo tenía también, hermano, su grupo. Tenía, hermano, de alguna manera con los que se consolaba. Decía, ¿qué pasó? ¿Y a ti por qué te pegaron? No, pues estaba orando por una persona y me llegó el policía. Gloria a Dios. ¿Y a usted? No, pues yo nomás porque estaba predicando y también me llegó. Ni modo, hasta se agarraba. Tranquilos, bien rico. Bien rico. Ahora, pero mire lo siguiente. Ahora, ahí, hermano, en Filipenses capítulo 1, versículo 13, véngase por favor. Mire, ahora estamos ejercitando mucho el dedito, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, vamos a leerlo desde el 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Cuando uno decide, hermanos, ser prisionero de Dios y poder tener el padecimiento, hermano, a la misma manera que el apóstol Pablo le decía a él, todo el mundo me conoce. Todo el mundo me conoce porque estoy preso todo el tiempo. Todo el tiempo.
Si lo pusiéramos, hermano, como se dice, con palabras, hermanos, seculares, ¿verdad? Decía, hay una palabra que usamos nosotros los mexicanos, la mayoría, los que somos del sur, y decimos cuando una persona entra y sale de la cárcel, ¿verdad? Dice lo siguiente, dice, esa persona es carne de presidio. No sé en su tierra de usted, ¿verdad? Pero en el sur de México así se le dice, carne de presidio. El apóstol Pablo era conocido como carne de presidio. Como una persona, hermano, que no salía, hermano, de alguna manera de la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice, hermano, ahí estamos leyendo en el versículo, hermano, 13 le dije, dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guarda pretoriana. No sé si su versión dice un poquito diferente. Pero entonces quiere decir que eran notables, hermano, los momentos donde el apóstol Pablo era prisionero por causa de Cristo. Ahora mire, esto era popular en la vida de él. Entonces después en el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, oiga el testimonio que daba Pablo, hermano. Mire, el apóstol Pablo, hermano, salía riéndose de la cárcel. Pero también entraba riéndose. También, ¿verdad? Hermano, qué rico es el poder permanecer, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, si no me equivoco, dice en una de sus cartas, dice, estar gozoso siempre. Estar gozoso siempre. Mire, él, hermano, estaba predicando y de repente lo agarraron y le decían, ¿sabes qué? Otra vez. Lo metían preso. Y él, está bien, el Señor me va a sacar. El Señor me va a sacar. Oiga, pero no se parece a lo siguiente. A veces usted la mira, hermano, que no va a salir. Que no va a salir de esa situación. Y de repente viene la voz del Espíritu y le dice, el Señor te va a sacar. El Señor te va a sacar, confía, créeme. Y de repente, hermano, sale ahí hasta riéndose y dice, ¿qué? Pero sí, hermana, la semana pasada venía, sí, pero ya no sé qué pasó. El Señor, hermano, hace la obra. Amén. Ahora miren lo siguiente, el apóstol Pablo de alguna manera, ¿verdad? Decía y lo miraban el apóstol Pablo. Imagínense, hermano, los carceleros, ¿verdad? Ahí venían, ¿verdad? ¡Ábrale, carcelero, por favor! ¿Quién viene? Pilocarpio. No, un tal Pablo. Ok. Hasta le daba la bienvenida, welcome. Y luego ya salía, lo sacaban, ¿verdad? Y decía, ok, espero nunca verte aquí. Así le dicen, creo yo. Y ya lo sacaban y el apóstol Pablo hasta lo bendecía. Usted bendiga. Y venía otra vez, la segunda vez. Y al otro ya. Otra vez. Como que ya se la sabe usted, ¿verdad? Otra vez. Bueno, ya no era tan amable y Pablo riendo así, sí, pero al rato me saca el Señor. Se metía, lo volvía a sacar. Y entonces ya, hermano, el carcelero ya no le decía, ¿otra vez? Mire, eso fue por el Espíritu. Ahora sí le decía, welcome to home. Welcome to home. Mire nomás. Después, hermano, después de 5 veces, ¿verdad? Le decían, hermano, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido. Después, hermano, ¿verdad? De unas 10 veces, ¿qué cree que le decían? ¿Qué cree que le decían? Para la próxima te damos las llaves. Para la próxima te damos las llaves para que ya no toquen ni nada, ya pasa, ya tú tranquilo. Tú tranquilo. Ay, nosotros nos vamos, tú cierras. Pablo, hermano, usted era obediente cuando estaba en la cárcel. ¿O no?
Porque, hermano, tenemos que ser obedientes, no nomás, hermano, cuando nos convenga, en todo tiempo. Y se lo voy a demostrar. ¿Sí? ¿Quiere que se lo demuestre? Oh, Hechos, capítulo 16. Vámonos a mirar, a ver. Lo voy a demostrar. Por eso que el Hijo de Dios, hermano, tiene que aprender a tener obediencia. En los padecimientos del Señor, cuanto más. Indíqueme con un amén cuando ya lo tenga. Amén. ¿Me puede avisar con un amén? ¿Lo tenemos? 16:25. Amén. Entonces vamos a leerlo. Mire lo que dice. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Mire, hermano, acá entre nos, si no tuviéramos a Cristo, ¿cómo habíamos actuado nosotros ahí? ¿Cómo? ¿Sí o no? No, hombre, hermano. Hayamos corrido de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera hayamos corrido. Pero sin embargo, hermano, estos dos hombres, lo primero que estaban haciendo cuando llegaron allá a la cárcel, hermano, yo me imagino, hermano, la escena que estaba, hermano, el apóstol Pablo, hermano, y Silas, agarrados, hermano, tal vez abrazados. Déjenme imaginar un poquito, así abrazados, hermano, y cantando: aleluya, aleluya. Muchas las manos. Aleluya. Y los presos, hermanos, ¿tienes sombrero de palmas al Señor? Oiga, eso es lindo. Eso es lindo, hermano. Eso es lindo cuando uno ha entendido, hermano, que uno es preso, hermano, por el Señor. Eso es, hermano, cuando uno empieza, hermano, de alguna manera, ¿eres libre? Muéstralo. Muéstralo. Sin pena, hermano, levanta tus manos y dale gloria a tu Dios, Salvador de tu alma, de tu vida, el que te rescató tu vida del hoyo de la desesperación, y dale gloria y decirle: Señor, qué lindo eres, qué lindo eres. Hermano, porque eso nos hace a nosotros, nos devuelve la vida. A nosotros, hermano, eso nos hace sentirnos, Dios santo. De aquí sale uno, hermano. Yo les digo a los de la congregación, a veces nosotros salimos así, hermano, como el ratoncillo que tomó un día que le dieron tequila. Se lo voy a contar, pues, para que no dejarlo ahí con la incógnita, ¿verdad? Y no lo vaya a buscar en Google. Eso solamente aquí entre nos. Se entró un señor, ¿verdad? De esos mexicanos gorrudos, con botas y de esos, ¿verdad? Y llegó a una cantina y le dijo: deme por favor 2 tequilas. Y el cantinero lo miró y dijo: bueno, 2, no sé cómo le va a hacer. Aquí están. Se tomaba uno y el otro a la bolsa. Otros 2, por favor. Y el otro. A los 5. Deme otro, por favor. Doble. Ay, hermano, el paisano andaba bien feliz, mirando 2, ¿verdad? 2 cantineros. Y de repente le salió un ratoncito de aquí.
Le dice, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Hermano, cuando uno está embriagado, fuera de los 5 sentidos en el espíritu, sale buscando al diablo para allá para afuera. Antes de que lo busque a usted, usted lo está buscando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero de otra manera dice, ay Dios, pastor, ya estoy poco. No hay manera de que hagamos vigilia. Pero hermano, es cuando uno empieza a entender el poder de Dios, cuando sale, hermano, gozoso, que usted no le importa, levanta sus manos y bendice al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, y dice, no me importa lo que pueda pasar, no me importa, no me importa. Hermano, qué rico es eso. El apóstol Pablo y Silas lo experimentaron de tal manera, ¿verdad? De tal manera que ellos, hermano, no les importaba. Es más, hermano, ellos, hermano, si hayan sabido que sí va, hermano, a caer las cárceles, hermano, no cantan. De veras. Todo por obedecer al Señor. Y entonces, hermano, de repente, cuando se miraron las puertas abiertas, hermano, y el carcelero, hermano, era su vida. Si se escapaba, mi hermano, se iba a matar él, porque iba a ser su vida a cambio de la de los presos. Entonces, hermano, desesperado, dijo, ay, ya se me pelaron todos. Ya se me pelaron, ya se me fueron. Entonces ahora cuando llega y le empieza a gritar el apóstol Pablo, ¡ey, tranquilo, tranquilo, relájate! Todos estamos aquí, las puertas abiertas y ellos tranquilos, miren, tranquilitos. Por eso le digo que cuando uno, hermano, es preso del Señor, aún cuando se trata de obedecer al Señor, aún en ese momento uno lo obedece. Mire lo siguiente, esto está lindo, ¿verdad? Ya me está pegando la amnesia. Oiga, entonces, pero miren lo siguiente ahora. Pero hay algo lindo, o sea, cuando uno empieza a decidir, hermano, ser, ¿verdad? A la manera del apóstol Pablo y poder decir, soy, ¿verdad? Soy preso del Señor. Soy preso. Hermano, conlleva muchas cosas, pero también muchas cosas lindas. Muchas cosas lindas. Que a veces uno experimenta, hermano. Yo digo, el apóstol Pablo experimentó y Silas experimentaron eso tan solo al cantar. Pero yo digo, ¿qué experiencia se llevaron los que estaban alrededor? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? Le aseguro, hermano, que ellos tampoco se movieron por causa de cómo cantaban ellos. Por eso, hermano, cuando uno canta al Señor, hermano, hasta la gente lo oye. Está viendo que se le está cayendo la casa de encima y usted cantando ahí. ¿Por qué razón? Porque está dando testimonio de que su Dios es más grande que la situación que está pasando en ese momento. No está nomás cantando por cantar, hermano, porque la gente en el mundo que no es prisionera de Cristo y no decide, ¿verdad? Y por supuesto, hermano, ahí andan cantando, hermano, puras cosas, que la Macarena, que la gasolina, que no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Que hoy platiqué con mi gallo, que no sé qué, hermano. 9 minutos Dios santo, cuando uno no alcanza, hermano, a entender, cuando uno no decide, hermano, decidirse y ser prisionero de Cristo, ahí anda uno cantando también eso, de un de repente. Un día, hermano, yo fui a una tienda, ¿verdad? Mexicana, por supuesto. Pues a veces uno se encuentra, hermano, a hermanos en Cristo. Y de repente yo hay uno, hermano, que estaba en el lugar donde hacen las tortillas, en una tienda muy conocida, no quiero hacer propaganda, ¿verdad? Pero ya se imagina cuál. Y estaba la tortillería, hermano, y estaba una voz, todo lo que daba, ¿verdad? Todo lo que daba, con una canción, hermano. Sufrir me tocó a mí. Ay, yo dije, Dios, ay, Señor, yo dije, pues no tendrá voz, pero canta con un sentimiento. Y ándele que llego, hermano, con unas tortillas. Yo iba para ese rumbo. Y hermano, llegué y no había las tortillas que yo ocupaba y le toqué.
¿verdad? Para preguntarle si había calientes. Y luego, hermano, que va saliendo y que me mira y esta vida. Era un hermano. Era un hermano. Dios le bendiga. Dije, Dios santo. Dije, enséñame el corito, brother. Hermano, pero era por causa, ¿verdad? Que hay momentos, hermano, donde la gente no se decide y entonces anda cantando otras barbaridades. Dios santo, digo, ¿verdad? Pero por supuesto, esos serán por allá solamente, en Desert Spring. Aquí por la puente, ¿no? ¿Verdad? Que no le den una prenda de palmas al Señor. Es lindo y maravilloso. Ahora, miren lo siguiente. Porque cuando nosotros permanecemos, hermano, de alguna manera con la actitud y la decisión del apóstol Pablo de ser presos por el Señor, entonces, hermano, hay cosas lindas que uno experimenta, hermano, que de repente cuando uno adora a Dios suceden cosas maravillosas, hermano. Mire esto, las cosas, hermano, las experiencias más especiales con el Señor, claro, por supuesto, él y yo, ¿verdad? Las hemos tenido, hermano, en la alabanza. En la alabanza. Pero no en la iglesia. Allá. A mí me gusta adorar a Dios. Hay un canto, hermano, que me llega, ¿verdad? Antes en el mundo, yo no era yo no soy así muy acelerado, muy así, no, ¿verdad? Yo soy tranquilo, relajado, paciente, ¿verdad? Me da pena a veces hasta danzar, me da pena a veces saludar a la gente, o sea, soy tímido, pues, para que me entienda, ¿verdad? ¿Verdad que se me nota? Sí. Le digo al Señor que me cambie, que quiero ser diferente. Pero miren lo siguiente, yo oía a la gente, hermano. Yo trabajé, desde mis 11 años, yo trabajé en un lugar donde mi padre trabaja, ¿verdad? Bueno, trabajaba, ya se retiró. Entonces, era un salón de eventos. Y llegaba cierto momento, hermano, que el evento o la fiesta empezaba de las 10 de la noche y se acababa a las 3 de la mañana. Y ya casi para terminar, hermano, usted sabe quiénes eran los únicos, hermano, que se quedaban. Sí sabe, ¿verdad? Por ejemplo, eran los borrachitos. Y por pura casualidad se quedaban, hermano, en un lugar que se llama la barra o la cantina. Y ahí llegaban, hermano. Y como ya se iba a acabar, había música. Pero llegaba, hermano, empezaban a cantar de esas, ya por así de veras para dar el término, ¿verdad? Y empezaban, hermano, de esas románticas que le llegan al alma. Y entonces empezaban a gritar, ¡esa no! ¡Esa no! Y empezaban a llorar, ¿ves? Empezaban a llorar. Entonces de ahí aprendí yo. Y yo a veces le digo al Señor, ¡esa no! Empieza a llorar. Hay cantos, yo no sé si usted tiene cantos especiales para con su Señor. Yo tengo, hermano, especiales, la verdad. Dios lindo. Y le voy a compartir esto. ¿Está bien? ¿Sí? No me lo copié. Miren lo siguiente. Hay un canto, ¿verdad? Que yo sé que usted lo ha oído y tal vez lo cantan aquí. Un canto que dice: vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Mire, hermano, y son, hermano, unos encontrunos con el Señor. Es, hermano, algo rico, y ya después cuando se acaba todo, digo, ay, Señor, otra vez. Pero, hermano, es tan rico porque uno tiene que aprender. Hermano, la alabanza nos trae liberación. La alabanza nos trae, hermano, un descanso de gozo. Yo digo al Señor, si algo, hermano, le voy a agradecer a Dios cuando yo llegue, hermano, ¿verdad? Hermano, si es que me acuerdo, porque creo yo que ya cuando esté allá ni me voy a acordar. Cuando vea su gloria, hermano, ya ni me voy a acordar. No más voy a disfrutar. Pero miren lo siguiente, si una de las
¿verdad? Que el Señor me permita en ese momento nomás para llegar y poderle decir, gracias por haberme dado una voz, Señor. Gracias. Porque me diste la dicha de cantar, Señor. Porque podía expresarte delante de los hombres y delante de las huestes, Dios mío. No hay nada más lindo, hermano. Yo digo, Señor, ten misericordia de aquellos que no tienen voz. Y también de los que no cantan. Porque se está perdiendo de algo lindo. Es algo lindo, hermano. Por eso es, hermano, que es algo lindo cuando uno decide, hermano, ser preso del Señor, hermano, prisionero de Cristo, hermano, todo eso lo disfruta. Y otra cosa, ya voy terminando, le digo que ya me quiere pegar la amnesia, pero mire lo siguiente, en Filemón capítulo 1, versículo 9 y 10, véngase por favor, ya voy terminando, si Dios quiere. Mire, 1:9, mire lo que dice desde el 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa de amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Oiga, cuando uno decide, hermano, por completo ser prisionero de Cristo, hermano, no se queda uno estéril. No se queda, hermano, uno estéril, porque empieza de un de repente, hermano, hasta la gente no necesita a veces, hermano, decir que es cristiano y se le quedan viendo así. ¿Y usted qué? Y usted bien humilde, manso y sencillo, le dice, ¿usted quiere qué? Usted le dice, no, pues aquí nomás. No, usted es diferente. ¿Y por qué dice eso? ¿Discriminación, no? Solamente usted es diferente a los demás. Usted no anda cantando ahí barbaridades. Solita la gente empieza a notar que es diferente. Que dice, wow. Y de un de repente empiezan a preguntar. Y de un de repente. Y cuando menos espera, usted ya está dando, hermano, la palabra. Amén, amén. Hermano, testificar lo que Dios ha hecho. Y eso, hermano, la gente se le queda aquí, hermano. Póngale que no venga a la iglesia o que no venga con usted, pero la palabra se le queda y el testimonio. Hermano, yo me recuerdo antes, yo le dije que yo vine a los pies del Señor como a los 21 años. Hermano, el Señor me traía, nomás que me hacía, hermano, de esas veces, hermano, como aquellas películas de allá de mi tierra, de los mexicanos, ¿verdad? Esas de vaqueros, esas de, ¿verdad? Rancheros, que sacaban la pistola, hermano, y como 1000 balazos, hermano, le pegaban a uno y no se tiraba, ¿verdad? No se moría. Y ya como que iba y otra vez, y otro y el otro, de alguna manera así me traía el Señor. Me hacía. Hasta que por fin. Ya dije, no, ¿para qué le hago el loco? Ya me dio. Ya me dio. Entonces, hermano, pero miren lo siguiente, ¿verdad? Entonces, el fruto, hermano, el fruto lo va a dar cuando uno decide ser prisionero del Señor. Uno no tiene que preocuparse de nada. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no se preocupaba? El apóstol Pablo no era tan dulce, hermano. Nosotros ahora inventamos hasta métodos. Método para evangelizar. Número 1. Háblele bien a la gente, sea educado. El apóstol Pablo no se andaba con cosas. El apóstol Pablo, hermano, era duro. Era duro, hermano, y le decía a la gente, por supuesto, en su carácter. Yo me lo imagino un hombre porque él dirigía, hermano, ejércitos. Él dirigía, hermano, gente. Él no andaba con cosas, hermano. Él sí, le gustaría a usted. Sí, Apóstol Pablo, hermano, daba la palabra. Hasta lo buscaban
Dios altísimo. Sabía quién era, estaba usando una persona. Pero mire esto, ¿cierto o no? Hermano, eso es lindo. Él no se preocupaba porque él había decidido. Él iba a representarlo, hermano. Él decía todo el tiempo, él decía, y no se te olvide, alma mía, le decía, no se te olvide, acuérdate. Tú decidiste ser prisionero de Cristo. Caminaba así, lo metían a la cárcel, salía, lo enviaron tesis, lo enviaron punto. Pero el Señor, el que estaba, el dueño de la prisión, donde el apóstol Pablo decidió, era el que movía todo, el que daba testimonio. ¿Por qué? Véngase por favor. Ahí termino. Ya. Salmos. Mire, qué Salomón y qué nada. Salmo 69, versículo 30. Salmo 69, versículo del 30 al 33. Mire lo que dice, ¿ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice: con cántico alabaré al Señor. Perdón, con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegrarán. Viva vuestro corazón, los que buscáis a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están, ¿qué? ¿Que están qué? Prisioneros o presos, porque le dio temor, ¿verdad? Presos o prisioneros, que son prisioneros los que son de Él. Entonces, de alguna manera, por eso es de que dice, ¿verdad? Que Él, hermano, no va a dejar solos. Dice, porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Por eso el apóstol Pablo, hermano, se sentía tranquilo, no tenía ningún problema. Vale la pena decidir ser prisionero de Cristo. Vale la pena. Vale la pena, iglesia de Cristo. Vale la pena. Y vale la pena. Dale esa segunda de palmas al Señor. ¿Me permite ministrar un poco? ¿Sí? Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos un momento. Dice que hoy nosotros tenemos un gran conflicto. Un gran conflicto. Porque nosotros estamos viendo que ahora en este tiempo todos y muchos se llaman siervos de Dios, del Dios Altísimo, servidores de Cristo, pero su testimonio no es bueno. Su testimonio no es bueno. Su manera de conducirse, su manera de comportarse allá afuera, es una manera, hermano, que no da. Pero sí te voy a decir una cosa: el llamado a ser y a decidirnos por ser prisioneros de Cristo está vigente. Está vigente. Está vigente. El Señor me hacía entender algo, que a veces nosotros podemos perder el momento cuando nosotros le hemos dicho al Señor, hemos decidido ser prisioneros tuyos. Pero hay una manera que a veces nos hace a nosotros salirnos de ser prisioneros en la prisión de Jesús. Es cuando nosotros no alcanzamos
poder rendirnos en totalidad a la voluntad de Dios. Cuando una vez se sale el viejo hombre y que a veces queremos justificarnos. El altar está abierto, el altar está abierto. Toma esa libertad el día de hoy. Toma esa libertad. Lo bonito y lo lindo de tener a Jesús y del llamado de Jesús es de que te da la libertad de escoger. Te da la libertad. El apóstol Pablo no fue impulsado, solamente entendió que él tenía un llamado, que Dios tenía un propósito y se lo había mostrado. Hermano, qué lindo cuando tú entiendes el propósito con el cual Dios te ha llamado. Pero tú decides, así como el apóstol Pablo decidió solito. A él no le dijeron, ese es prisionero. Él decidió y testificó y dijo, prisionero soy de Cristo. Prisionero soy de Cristo. ¿No te gustaría el día de hoy decirle, Señor, hazme digno, Señor? Hazme digno, Señor, de decir que soy prisionero. Hazme digna de decir soy prisionera de ti, Señor. Que pueda tener conciencia, pueda tener el dominio en mí de poder permanecer bajo este propósito